Cuando ustedes quieran. ¿Ya me oyen? Ya. Papelito, por acá dejé uno chiquito, acá está. Muy bien. Muy bien, muy bien. Hola niños, buenas, jovencitos, muy buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a terminar el tema de citología 2. Hoy día hablaremos acerca de todo lo que es citoplasma y lo que viene a ser el núcleo. Muy bien. Entonces, citología 2, citoplasma. A ver, ¿qué encontramos dentro del citoplasma? Dentro del citoplasma, jóvenes, encontramos una parte llamada la matriz citoplasmática. Pero, ¿por qué es importante? Porque aquí, en la matriz citoplasmática que se realiza, recuerda que aquí, jovencitos, se realiza el conjunto de reacciones metabólicas de la célula. Se realiza el metabolismo. Y esta matriz tiene dos partes. Tiene una parte acuosa, tiene una parte acuosa llamada el citosol, formada aproximadamente por un 85% de ¿qué? 85% de agua, sí, y que además de agua presenta, por ejemplo, presenta disueltas en el agua, puede presentar proteínas. Disueltas en el agua, puede presentar glúcidos. Disueltas en el agua, puede presentar sales, minerales, etc. Y tiene otra parte fibrosa, conocida como el citoesqueleto. Entonces, recuerda, tiene dos partes, jovencitos. Por un lado, el citosol. Por un lado tenemos al citosol y por otro lado, jóvenes, tenemos al ¿qué? Muy bien, tenemos al citoesqueleto. Entonces, tenemos el citosol y el citoesqueleto. Pero recuerda que este citoesqueleto, citoesqueleto es un armazón proteico. Es un armazón que va a estar formado por proteínas de tres tipos. Sí, que va a estar formado por proteínas, ¿correcto? Sí, está formado por proteínas de tres tipos. Sí, ¿por qué estará formado entonces este llamado ¿qué? Este citosol? Está formado primero por unas proteínas llamadas ¿qué? Recuerda, está formado por unas proteínas llamadas los mitrotúbulos. Mitrotúbulos, ¿correcto? Sí. Está formada por unas proteínas llamadas filamentos. ¿Qué filamentos? Filamentos intermedios. Y está formada por otras proteínas llamadas los ¿qué, jovencitos? Llamadas los mitrofilamentos. Entonces, ¿por qué está formado? Por proteínas llamadas mitrotúbulos, por filamentos intermedios y ¿por qué más? Y por los llamados mitrofilamentos. Entonces, si nosotros lo dibujamos, vamos a hacer acá un pequeño dibujito, ¿ya? Siempre con dibujito es mejor. Si nosotros realizamos este pequeño dibujito, vamos a ver lo siguiente. Muy bien, atentos acá, vamos a ver lo siguiente. Veamos acá. ¿Qué tenemos? Núcleo y núcleo. Atentos acá. Mira, los llamados mitrotúbulos son una red de fibras formados por una proteína llamada ¿qué? Por una proteína llamada tubulina. Pero hay, jovencitos, tubulina alfa
y tubulina beta. ¿Y qué forma? Oye, disculpen, pues hice muy pegado. No, acá tengo. Disculpen, chicos, disculpen. Lapsus pajareos brutus, hoy día me equivoqué en algo. Calculé mal alguito. Disculpen, vamos a repetir. Lapsus, sí, y para que salga bonito. Vamos a repetir. Y no sé, estoy medio extraño el día de hoy. No estoy normal. Y no será el COVID, esa plaga que me ha chapado. No creo. A mí, como dice un amigo que también lo conoces, a mí ni el coronavirus me quiere. Entonces, olvídate, no creo que sea eso. Ya, ahí está. Ya, a ver acá. Muy bien, disculpen. Muy bien, listo. Núcleo. Ya, a ver, repitiendo, ¿ya? La matriz donde se realiza el metabolismo está formada por una parte acuosa, llamada el citosol. A este citosol también, ¿cómo se le puede llamar? Se le llama el hialoplasma. Y aparte del citosol o hialoplasma, está formado por el citoesqueleto. Pero recuerda que este citoesqueleto está formado por una proteína llamada tubulina, sí, alfa y beta. Y estos microtúbulos son unos túbulos huecos, recuerda acá. Sí, tienen una estructura hueca, sí, ahí está, de unos 25 nanómetros de diámetro. Cada bolita que estoy dibujando es una proteína llamada tubulina. Sí. Y estos microtúbulos, ¿dónde se hallan rodeando al núcleo? Por la parte central. Luego, también hay otros filamentos que forman este citoesqueleto. Y son filamentos formados por dos proteínas. Formados por una proteína llamada actina. Sí. Y también formados por otra proteína, actina, y por una proteína llamada miosina. ¿Y por qué se llaman filamentos intermedios? Porque estos se van a ubicar en todo el citoplasma, desde la membrana celular hasta la membrana nuclear. Claro que sí, se ubican acá, se ubican por todo el citoplasma. Y también tenemos unos filamentos más delgaditos, que se le llaman los microfilamentos, formados principalmente por actina. ¿Sí? ¿Y dónde se ubican? Se ubican debajo de la membrana, mira, por esta parte, debajo. Entonces, como verás, son fibras de proteínas que se ubican por todo el citoplasma, formando lo que se conoce como escucha acá, formando lo que se conoce como un armazón. Sí, formando lo que se conoce como un armazón proteico. Claro que sí. Entonces, mira, ¿qué acabamos de ver? La matriz. Pero hasta ahí no queda, ¿no? Vamos a hacer un dibujito un poquito más. Vamos a tratar de explicar esto de mejor manera, ¿ya? Muy bien. A ver acá. Elabora tus preguntas. La señorita, apenas haya preguntas, me las va a hacer saber y yo respondo tus preguntas, hijo. Cualquier duda, se pregunta, hijo, y yo te las absuelvo. ¿Ya? Espero saber todas las respuestas. A veces me olvido de algo. Ya, a ver, listo. Formula tus preguntas, chicos. Muy bien. Ahí está, rapidito nomás, porque este tema es bastante extenso. Entonces tenemos que avanzar. Muy bien, a ver. Listo. Muy bien, atentos acá. Ya vamos adelantando un poquito las partes de una célula. Muy bien. Listo. A ver acá. Atentos, jovencitos. ¿Qué tengo acá? Si esto es una célula, toda esta parte central, a mí que me representa el núcleo. ¿Cierto? Sí. ¿Quién rodea al núcleo? Al núcleo, jovencitos, lo rodea el
citoplasma. ¿Quién rodea al citoplasma? ¿Te acuerdas por sus abreviaturas? Mia Khalifa, ¿verdad? Ah, no. Membrana celular. ¿Recuerdas o no? Sí. Entonces, acá, en este citoplasma también encontramos, por un lado, el retículo endoplasmático liso. Por otro lado, podemos encontrar ciertos organoides o ciertos organelos como ¿qué? Como una mitocondria. También podemos encontrar el complejo de ¿qué? El complejo de Golgi. También podemos encontrar, por ejemplo, ¿qué cosa? Ribosomas, pero ¿de qué tamaño? 80S, etcétera. Pero aparte, en este citoplasma, de todos estos organelos, ¿qué vamos a encontrar? La matriz citoplasmática, y que va a estar formado por, primero, una red de fibras de proteínas que van desde la membrana celular hasta la membrana nuclear. Mira por acá, así, entre los organelos, dando soporte a la célula. Mira, ¿sí? Se distribuye por todo esto, dando soporte celular. A todo este armazón de fibras se le conoce con el nombre del cito, que viene de célula, esqueleto. El esqueleto celular. Y al igual que nuestro esqueleto, sí, que sirve de soporte para el cuerpo, este citoesqueleto también cumple las mismas funciones. Por ejemplo, le da soporte celular en general. Le da soporte celular. Segundo, le da forma. ¿Le da forma a qué célula? ¿A qué? ¿A la célula vegetal? No. Le da forma a la célula animal. 3. Participa en el transporte de sustancias. Por ejemplo, en el ingreso de sustancias a la célula. Participa en la endocitosis. Participa en la exocitosis. También puede participar en la división del citoplasma o proceso llamado citocinesis, etcétera. Como verás, realiza un conjunto de ¿qué? Un conjunto de funciones. Muy bien. Ahora, si ya sabemos, vimos el citoplasma, vimos el citoesqueleto, también entre estos espacios no está vacío. Esos espacios están llenos ¿de qué? De una parte líquida llamada citosol. Entonces, recuerda, citosol no es igual que citoplasma. El citosol o hialoplasma, parte transparente, es la parte acuosa del citoplasma. Y este citosol con este citoesqueleto forman una estructura llamada la matriz citoplasmática. Muy bien, entonces da soporte a la célula. Ahora, esta matriz tiene una propiedad. ¿Cómo se denomina a esa propiedad? A ver, esta matriz tiene una propiedad. ¿Cómo se denomina a esa propiedad? Se denomina la tixoplastía. O se denomina, si deseas, tiene otro nombre. La ¿qué? La tixotropía. ¿Y en qué consiste? Consiste en lo siguiente, en que esta matriz puede pasar entre dos estados. Entre un estado más flojo, digamos más líquido, llamado plasmasol. Sol no viene de sólido, sol viene de solución. A un estado de ¿qué? A un estado de plasmagel, más rígido. Y de un estado de plasmagel a un estado de plasmasol, dependiendo mucho para este cambio de la temperatura. A ver, para que tengas una mejor idea. ¿Ya? Para que tengas una mejor idea. Una gelatina a temperatura ambiente, ya hace calorcito, media floja. La misma gelatina, bien fría, sería plasmagel. Entonces, la primera parte, 1, ¿qué hemos visto? Dentro del citoplasma encontramos la matriz citoplasmática. Muy bien, primera parte. 2, segunda parte. A ver por acá.
Listo, segunda parte. Vamos a ver qué más hay dentro del citoplasma. Ya, vamos a ver qué más hay. Si 1 era la matriz, 2, jovencitos, ¿sí? Si 1 era la matriz, 2, jovencitos, vamos a ver qué. Vamos a ver 2, el llamado qué. La segunda parte, vamos a ver el sistema de endomembranas. Sí, vamos a hablar acerca de un sistema de ¿qué, jóvenes? Un sistema de endomembranas. Pero, ¿qué son? Vamos a decir que este sistema de endomembranas, vamos a decir que son membranas. Escuchen, jovencitos, vamos a decir que son membranas ubicadas. Son membranas ubicadas en el citoplasma. Sí, entre dos membranas que vienen a ser la membrana celular y la membrana nuclear. Muy bien, vamos a hacer un pequeño dibujito. Sí, vamos a hacer un pequeño gráfico que nos va a ayudar bastante a explicar este tipo de estructuras. Muy bien, a ver acá. Empezamos aquí. Pondremos por aquí el citoplasma. Muy bien, ya sabemos qué parte del citoplasma, ¿no? Sí, el citoplasma. Muy bien, a ver, dibujito por acá. Rápido nomás. Vamos a hacer un pequeño dibujo. ¿Listo? Muy bien, empezamos por aquí. Ya. Unos poritos. Rapidito voy a dibujar. Hoy día estamos un poquito apurados. Ya tenemos bastante trabajo en estos tiempos covidientos. Sí, cuídate mucho, hijo. Esa nueva variante está dando no solo a los viejitos como yo, también a los jovencitos como tú. No respeta nada. Sí, esa variante está terrible. Así que hay que cuidarnos. Y si en tu casa alguien no se quiere vacunar, convéncelo para que se vacune, que es la única salida. Sí, hay personas que todavía no quieren. No, yo no me vacuno, que eso no sirve. No, sí sirve. Recuerda eso, jovencito, las vacunas van a ayudar a que la enfermedad no te dé de manera grave. Sí te va a dar siempre, pero no va a ser de manera grave, no te mata. En cambio, ¿sin qué? Sin vacuna, sí. Así que, jovencito, hay que vacunarse. Ahora, con vacuna Sinopharma, no con otra vacuna, por si acaso. O Pfizer o cualquiera. Muy bien. A ver acá. Listo, ya estoy terminando. Rapidito, no me tomó mucho tiempo. Mientras hablábamos de cosas. Ya. Listo acá. Muy bien. Listo, a ver. Listo, jovencitos. Mira. Ya, aquí. Atento, por favor. Listo, listo, listo. Listo. A ver. Por acácito haremos unas rayitas más. Unas cuantas rayitas más. Y empezamos a explicar este temita. Muy bien. Siempre yo... Listo. Yo ando escapándome del virus. Tengo miedo. Si me da, me simplifica. Chao. Por eso hasta ahora sigo con mi frasco de alcohol, con 3 mascarillas, 2 nomás. Evito la presencia de gente. Si viene mucha gente por un costado, me separo, me alejo. No voy a un mercado hace tiempo. Sí, hay que cuidarse.
Muy bien, atentos acá, presten atención. No nos tomó mucho tiempo el dibujito. A ver, mira, ¿qué dijimos? Dijimos que las endomembranas, ¿qué eran, jovencitos? Que las endomembranas son membranas ubicadas ¿dónde? Son membranas ubicadas en el citoplasma. Mira por acá, hija, acércate por aquí y se ve, ¿no? Acácito, acá. Mira, chico, hijo, hija, atento en tu casa. Mira, vamos a tomar este pedacito del citoplasma, este de acá, ¿ves? Este cuadrito de acá y lo traficamos aquí. Repito, mira, este pedacito de acá está aquí. Listo, déjalo ahí, hija. Muy bien, ¿ven? Ya se ubicaron, ¿sí o no? Si este es el citoplasma, esta parte viene a ser la membrana mayor. ¿Cómo se le conoce, jovencitos, a la membrana mayor? Se le llama la membrana celular. Y si esto de aquí es el núcleo, y si esto de aquí es el núcleo, a todo esto se le conoce como la membrana nuclear. Claro, este es el núcleo, esta es la membrana nuclear y esta es la membrana celular. Por lo tanto, todo este espacio, ¿a qué corresponde? Todo ese espacio corresponde al llamado citoplasma. Entonces, las endomembranas son membranas ubicadas entre la membrana celular y la membrana nuclear. Y ya, entre la membrana celular y la membrana nuclear. ¿Y cuáles son esas membranas? Son tres: el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, ¿y qué más? ¿Ya está? ¿Me avisan? Sí, son el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. La primera viene a ser esta. La primera viene a ser el aparato de Golgi. La segunda es esta de acá. Se le conoce como el retículo. El retículo endoplásmico liso. El otro viene a ser el retículo endoplásmico rugoso. ¿Sí? ¿Cómo se abrevia el primero? El primero se abrevia como REL. El segundo, ¿cómo se abrevia? Como RER. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el liso y rugoso? La diferencia es que ¿qué cosa tiene? Tiene ribosomas. Tiene ribosomas adheridos a su superficie. ¿Quién tiene ribosomas? ¿Quién? ¿Quién tiene ribosomas? El retículo rugoso. Entonces, las endomembranas son tres: el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso sin ribosomas y el retículo endoplasmático rugoso. Ahora, recuerda esto. A estas cavidades huecas que tiene el retículo se le llama lumen. Y está formado por un conjunto de membranas comunicadas entre ellas. El Golgi también está formado por membranas, pero membranas separadas, apiladas, una encima de otra. A estas membranitas, ¿cómo se le llama? Se le llama el dictiosoma. Y recuerda que un aparato de Golgi tiene dos lados. Una cara que recibe los productos, llamada cis, y una cara que exporta los productos, llamada trans. Entonces, te vuelvo a repetir, ¿cuáles son las endomembranas? Son tres: Golgi, liso y rugoso. Son tres, ¿correcto? Bien. Ahora, ¿qué realiza cada una de estas estructuras? Atento, mira. El retículo endoplasmático rugoso realiza la síntesis, sintetiza,
realiza el almacén, guarda, y el transporte realiza la síntesis. El almacén y transporte ¿de qué? Transporte, jovencitos, de proteínas. Pero proteínas generalmente que salen de la célula, llamadas proteínas de secreción. Aquellas que van a salir. Por ejemplo, hormonas, enzimas, etc. Sintetiza proteínas que van a salir de la célula. Por eso se llama proteínas de secreción. Luego tenemos dos, el segundo retículo, el liso. Realiza, jovencitos, la síntesis ¿de qué? La síntesis de lípidos. ¿Sí? Sintetiza lípidos. Por ejemplo, ¿qué lípidos? Sintetiza lípidos como fosfolípidos. Sintetiza lípidos como por ejemplo el colesterol. ¿Sí? También este retículo nos limpia del consumo de sustancias tóxicas. Realiza la detoxificación celular. Claro, uno puede consumir medicamentos. Los medicamentos siempre tienen sustancias residuales tóxicas. ¿Quién te limpia? Tu retículo liso. Y también en el momento de la contracción muscular se activa la bomba de calcio. ¿Qué cosa libera? Libera calcio, que permite la contracción muscular. Entre las principales funciones. Luego tenemos la tercera endomembrana, el aparato de Golgi, que para mí, a mi parecer, es uno de los más importantes. ¿Qué hace? Por ejemplo, escucha, exporta. O por ejemplo, ¿qué secreta? Secreta o exporta proteínas. Pero por ejemplo, ¿qué tipo de proteínas? Las que salen de la célula. ¿Quién produce hormonas? Que son proteínas. Sí, otro. Por ejemplo, realiza la secreción ¿de qué? De enzimas que salen de la célula, que también son proteínas. O de algunas secreciones, como por ejemplo la leche, etc. ¿Quién lo exporta? El aparato de Golgi. ¿Qué más? También se dice que esta estructura forma unos organelos. Se dice que forma lisosomas. También esta estructura, ¿qué cosa renueva? Renueva la membrana celular. Y aparte de renovar la membrana celular, renueva, por ejemplo, el glucocáliz. También, por ejemplo, entre otras muchas funciones, ¿qué cosa secreta? Por ejemplo, secreta celulosa, etcétera. Hay más funciones. Pero ve, cada uno de estos con sus funciones. Pero mira, las tres, endomembranas, el aparato de Golgi, el retículo liso y el retículo rugoso, juntos pueden realizar un proceso importantísimo en la célula. Un proceso importantísimo que se conoce como ¿qué? Que se conoce como la glucosidación o la glucosilación. Muy bien. ¿Y en qué consiste? Consiste en lo siguiente. Se va a tomar, ¿qué cosa, jovencitos? Se va a tomar glúcido. Se va a tomar, ¿qué cosa, jovencitos? Glúcidos. Ya se va a tomar glúcido y glúcido. ¿Más qué? Más lípido. ¿Quién produce lípidos? ¿Quién? El retículo liso. O se va a tomar glúcido más qué? Más una proteína. ¿Quién produce proteínas? El retículo rugoso. Y en el primer caso, ¿qué se va a formar? Se va a formar una se va a formar en el primer caso un ¿qué? Un glucolípido.
Y en el segundo caso se va a formar una ¿qué? Una glucoproteína. ¿Quién realiza la formación de glucolípidos y glucoproteínas? El sistema de endomembranas. ¿Ves? Muy bien. Entonces, ¿por qué se llama endomembranas? ¿Por qué? Porque se hallan entre dos membranas, la membrana celular y la membrana nuclear. ¿Listo? ¿Cuáles son esas endomembranas? Son tres: Golgi, el retículo endoplasmático liso y el retículo rugoso. Se hallan en el citoplasma. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se llama sistema? A ver, ¿por qué se llama sistema? Porque trabajan juntas. El retículo rugoso va a trabajar con el retículo liso. El retículo liso va a trabajar con el complejo de Golgi. Y el Golgi termina el proceso. ¿Sí? Golgi va a terminar el proceso. Por ejemplo, esto sería así. Mira, se necesita sintetizar insulina. ¿Quién sale del núcleo llevando las instrucciones para sintetizar insulina? ¿Quién sale? Un ARN mensajero. Sale a través del poro nuclear. ¿Y a dónde se dirige? Se dirige al retículo rugoso. Y como la insulina es una proteína, quien sintetiza la insulina es el retículo rugoso. Acá está. Se sintetizó la insulina. Y la insulina es almacenada en el lumen, en el espacio hueco de este retículo. Luego, el retículo rugoso toma la insulina y lo pasa al retículo liso. El retículo liso toma la insulina y lo embarca en pequeñas bolsitas membranosas, ¿sí? Que lo llevan ¿hasta quién? Que lo llevan ¿hasta quién? ¿Hasta dónde llevan? Hasta el complejo de Golgi. ¿Quién recibe a las proteínas? Golgi. ¿Ves? Sí, ¿quién recibe? Golgi. En sus bolsitas llamadas dictiosomas. En saquitos apilados. Sí, dictiosomas. ¿Listo? Luego, ¿qué hace Golgi con la insulina? Secreta. Lo embarca en bolsitas que al final salen de la célula. Claro, ¿quién salió? La insulina. Entonces, todo empieza acá. El ARN mensajero lleva las instrucciones para sintetizar insulina. ¿A dónde se va? Al rugoso. El rugoso, como tiene ribosomas, sintetiza insulina y lo almacena en el lumen. El rugoso lo pasa al liso. El liso lo embarca en bolsitas, que lo lleva hasta el Golgi. Golgi recibe. ¿Y quién termina el proceso? Golgi, porque Golgi secreta proteínas. Pero también yo te dije hace un ratito que Golgi también podía formar lisosomas. Claro que sí. Golgi toma un poquito de unas enzimas y las embarca en pequeñas bolsitas que se quedan en el citoplasma, formando un lisosoma. O también, ¿qué puede pasar? Golgi puede tomar algunas de estas proteínas y las deja en la membrana, no salen, renovando la membrana celular y el glucocáliz. Entonces, ¿por qué se llaman endomembranas? Porque son membranas ubicadas en el citoplasma, entre la membrana celular y la membrana nuclear. ¿Por qué se llama sistema? Porque estas membranas trabajan juntas. El rugoso con el liso con Golgi. ¿Quién termina el proceso? Golgi. Muy bien, ¿quién va a terminar el proceso? Golgi. Entonces, hasta ahora, ¿qué vamos viendo? Hasta ahora vamos viendo que está la matriz y el sistema de endomembranas. Muy bien, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? ¿Qué más podemos encontrar, jovencitos? Podemos encontrar también a los organoides y a los organelos. Vamos a cambiarnos de lugar y vamos a pasar a esta
tercera parte. Y aquí, a continuación, vamos a ver a los organoides y a la tercera parte, a los organelos. Muy bien, primero hablaremos de los organoides. Pero recuerda, jovencito, que todo esto que estamos viendo se halla dentro del citoplasma, dentro de esa parte coloidal, la matriz, el sistema de endomembranas, y ¿quién más? Y los organoides. Muy bien. Definición, chicos. Definición. ¿Qué es un organoide? Vamos a decir que los organoides son supramoléculas. ¿Correcto? ¿Qué son? Son supramoléculas, pero son supramoléculas carentes de membrana. Sin membranas. Si has revisado el último texto de la San Marcos, ya no llama supramoléculas, les llama estructuras subcelulares. ¿Pero qué son todavía? Ya, estructuralmente son supramoléculas sin membranas. Ahora, estas supramoléculas sin membranas son entre las más importantes. Primero, primero uno. La primera se le conoce como ¿qué? Se le conoce como los ribosomas. ¿Pero de qué tamaño? Grandecitos. Ribosomas 80S. Muy bien, sí. Ribosomas 80S. Ya sabemos qué significa S, ¿no? S significa unidades Svedberg. A ver, químicamente y estructuralmente, ¿por qué están compuestos? Un ribosoma, jovencitos, está compuesto por dos partes. A esa parte se le conoce como la unidad mayor o unidad grande, y tiene una parte bajita, una más pequeñita, que se le conoce como la unidad menor. Entonces, estructuralmente, ¿cuántas partes tiene un ribosoma? Tiene dos. La unidad mayor y la unidad, ¿qué unidad, jovencitos? Y la unidad menor. Y químicamente, ¿por qué estará compuesto? Químicamente están compuestos por ARN ribosomal más proteínas. Químicamente están compuestos por ARN ribosomal más proteínas. Y recuerda, ¿cuál sería la función? La función es que va a realizar ¿qué cosa? La función, jovencitos, es que lleva a cabo la síntesis ¿de qué? La síntesis de proteínas. Pero escucha, ¿qué proteínas? No cualquier proteína. Lleva a cabo la síntesis de proteínas estructurales. O sea, proteínas que van a formar parte ¿de qué? Proteínas que van a formar parte ¿de qué? De la propia célula. Recuerda, ¿quién formaba proteínas que salían de la célula? Proteínas de secreción, como hormonas, enzimas, leche. ¿Quién formaba? El retículo rugoso. ¿Ves? Las proteínas que salen de la célula las forma el retículo rugoso. Pero las proteínas que van a formar parte de la propia célula, ¿quién lo forma? El ribosoma. Claro que sí. Ahora, ¿quién tenía que venir primerito? Trayendo las instrucciones, ¿quién? ¿A quién llevaba la información? Recuerda, tenía que aparecer primero un ARN mensajero. Muy bien. Por ejemplo, decía, hay que sintetizar actina para el citoesqueleto. Sí, hay que sintetizar actina para el citoesqueleto. ¿Quién salía? El ARN mensajero. Una vez que el ARN mensajero llegaba con las instrucciones para sintetizar una proteína, la unidad mayor y la unidad pequeña del ribosoma
Recuerda, tenían dos, se unían, se unen. ¿Se van a unir alrededor de quién? Alrededor de ese ARN, formando un ribosoma. Pero escucha, no se une solo uno. Alrededor de este ribosoma, alrededor de este, disculpen, ARN, se unen varias estructuras, se unen varios ribosomas. No se une uno, se calcula que se unen de 6 a 8 ribosomas, formando una estructura conocida como ¿qué? Formando una estructura conocida como un polisoma o un polirribosoma. Entonces, a la unión de varios ribosomas se le conoce como un polisoma, o también se le llama un polirribosoma. Y una vez que se han unido alrededor del ARN mensajero, se empieza con la síntesis de las proteínas. Y será así. Este le añade unos cuantos aminoácidos, perfecto. Este alarga la cadena. Este alarga más la cadena. Este ya casi termina la proteína. Y el último, ¿qué hace? El último ribosoma libera la proteína. ¡Chao! Entonces, ¿qué se liberó? La proteína. Y una vez que se terminó de producir la proteína, estas dos unidades se separan. La unidad mayor se separa de la unidad menor. ¿Y qué pasa con este ARN mensajero? Se descompone. ¿Se va a descomponer? Sí, se descompone. Entonces, para formar una proteína, ¿quién tiene que llegar del núcleo? El ARN mensajero. Cuando llega con las instrucciones, ¿quiénes se le unen? La unidad mayor y menor, formando un ribosoma. Pero no se une uno, se unen varios ribosomas. Una vez que se han unido varios ribosomas, se ha formado un polisoma, se sintetiza la proteína. Terminada la síntesis de proteína, las dos unidades mayor y menor se vuelven a separar y este se descompone. Así se sintetizan proteínas. Ahora, ¿por qué se necesita de varios ribosomas? ¿Por qué no un solo ribosoma puede sintetizar una proteína? Porque las proteínas son moléculas muy grandes, son macromoléculas. Que un solo ribosoma sintetice demoraría mucho tiempo. Muy bien. ¿Qué hemos visto? 1, los ribosomas. 2, también vamos a ver otro tipo de organoide. Mira acá, el segundo tipo de organoide. ¿Cómo se conoce a este segundo tipo? Se le conoce como el centrosoma. Pero escucha, este centrosoma también tiene otro nombre. Se le llama diplosoma, centrosoma o diplosoma. ¿Y en quiénes se halla? Este centrosoma o diplosoma se halla, por ejemplo, en la célula animal. Se halla, por ejemplo, en la célula de los protozoos. Se halla, por ejemplo,
Ya. Muy bien. Listo, listo. Se cambió de pilitas. Ya. Ahora sí me oyen de nuevo, niños. ¿Me oyen? Ahora sí, ya. A ver, entonces, vamos a repetir. ¿Desde dónde no me oyeron? Vamos a repetir. Centrosoma. Muy bien. El segundo organoide viene a ser ¿cuál? El centrosoma. También se le llama diplosoma. Muy bien. Ya. Ahora, ¿quiénes tienen este organelo? La célula animal, la célula de los protozoos, la célula de los hongos y la célula de las algas. Y recuerda, ¿qué función cumple? ¿Qué forma? Forma el uso mitótico. Este nombre casi no lo conocen. Sí, pero a este uso mitótico, también, ¿cómo se le llama? Se le conoce como el uso atromático. Mitótico o atromático. Claro que sí. ¿Y cuándo se forma este uso mitótico atromático? Solo aparece cuando la célula está en división. Solo aparece cuando la célula está en mitosis o meiosis. Mira, si lo dibujamos, este centrosoma tiene la siguiente estructura. Está formado por dos pequeñas, como unas pequeñas barritas. ¿Ya? Así, unas pequeñas barritas. Listo, así, dos. A cada una de estas barritas se le conoce con un nombre, como un centriolo. Entonces yo veo aquí dos centriolos. Mira, sería más o menos así, hijo. Un centriolo horizontal y uno vertical, dos, así. ¿Rodeado de qué, jovencitos? Rodeado de unas pequeñas fibras, de microtúbulos. Rodeado de unas pequeñas fibras de microtúbulos, llamadas áster. Llamadas áster. ¿Correcto? Sí. Estos dos centriolos me forman el centrosoma. Allá. Y como está formado por dos centriolos, también dos diplosoma. ¿Y para qué sirve? Sirve para que en el momento de la división celular, recuerda, cuando la célula se está dividiendo, un centrosoma se dirige a un polo y el otro centrosoma al otro polo. Se separan los centrosomas, porque el centrosoma se duplica en el periodo S de la interfase. Y entre ellos se va a formar una red de filamentos formado por microtúbulos. A esos filamentos se le conoce como ¿qué? Como las fibras del huso, con H, ¿ya hijo? Huso. ¿Y para qué sirve, me dirás tú? Allá. Sirve para lo siguiente, para que en el momento de la división, ¿recuerdas estas pequeñas estructuras, estas pequeñas criaturitas? ¿Cómo se llamaban estos amiguitos? ¿Recuerdas cómo se llamaban estos amiguitos? Sí, que parecen maripositas, como me dijeron. Se llaman los ¿qué? Se llaman los, ¿qué cosa? Cromosomas se guíen en la división. ¿Ve? Ahora, acá vamos a decir algo. En la célula vegetal, vamos a decir superior, no hay centrosoma. No hay. No, el centrosoma se halla célula animal, protozoarios, hongos, algas, etc. En la célula vegetal superior, quien forma este uso viene a ser una estructura llamada ¿qué? Viene a ser una estructura llamada el casquete polar. Entonces, ¿quién va a formar el casquete polar? Entonces, el centrosoma, recuerda, solo se halla célula animal, protozoarios, hongos y algas. La célula vegetal superior
¿Quién forma? El llamado, ¿qué? El llamado casquete polar. Muy bien acá. Listo. Nos falta uno. ¿Cómo se llama? A ver, ¿recuerdan o no? Nos falta uno, aunque últimamente ya está siendo catalogado más como un organelo. Pero estos son los responsables de dar, ¿qué cosa, jovencitos? De dar movimiento. Vamos a hablar de estas pequeñas estructuras, disculpen por el ruido, llamado los cilios y flagelos. Los cilios y flagelos. ¿Sí? En algún texto también lo puedes encontrar como undilipodios. También se le puede llamar como undilipodios. Undili, filamento. Podo significa pie. Entonces, ¿qué significa undilipodios? Literalmente significa pies filamentosos. Claro que sí. Literalmente sería pies filamentosos. Y recuerda una diferencia. Mira, los cilios son cortos. Son prolongaciones cortas. Los flagelos son largos. Chipichay y normal, ¿entiendes? Sí. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes tienen cilios y flagelos? ¿Una célula vegetal podrá tener flagelos? No. ¿Por qué una célula vegetal no puede tener flagelos? Porque su cubierta más externa es la pared celular. Es la pared celular. Su cubierta más externa es la pared. Sí. Sí. Es la pared celular. Entonces no puede tener. Así que los cilios y flagelos son propios. Sí. Escucha, hijo. ¿Son propios de qué? Son propios ¿de qué, jovencitos? De los protozoarios. Por ejemplo, mira por acá. Yo siempre lo dibujo así. ¿Ya sabes qué es esto? Este bichito es un protozoario llamada como Euglena, que tiene una colita. A esa colita se llama flagelo. O por ejemplo, tenemos que andamicio, que es otro protozoario muy común, que tiene unas pequeñas prolongaciones, mira, por todo el cuerpo, que se llama el que está misio, el paramecio, pero tiene unas pequeñas prolongaciones numerosas llamadas cilio. Y en los dos casos, ¿qué proporciona? Los cilios y flagelos son responsables de la locomoción. Sí, locomoción. Movimiento de traslación. Si deseas, llámale taxia. Locomoción. ¿Bien? Bien. Listo. Entonces, hemos visto 3 tipos de organoides. Los ribosomas, el centrosoma o diplosoma y los cilios y flagelos. ¿Hay preguntas? No hay, ¿no? A ver, préstame, hija. O no sé, a ver. Ya. Dice, a ver acá. Ya, ¿es verdad que el aparato de Golgi forma organelas monomembranosas? Claro. Mira, hija, una organela monomembranosa es un lisosoma que tiene una sola membrana. Y los lisosomas, sí, son formados, por ejemplo, a partir del aparato de Golgi. Es verdad. Muy bien. Es verdad. Ya. ¿Forma organelos monomembranosas? Sí, es verdad. Pregunten nomás, chicos, pregunten. Ya, muy bien, pregunten. Bien, pregunten. Si hay más, pregunten, yo reviso, pregunten por favor. Sí, pero es verdad que el aparato de Golgi forma organelos. ¿Hay material? Están preguntando por aquí, niñas. Están preguntando si hay material, dicen.
Ya está, dice en la plataforma, chicos. Ya está, muy bien. Uy, estas chicas están todas hoy día, no sé qué tienen, están medias extrañas. Ah, ¿qué les ha pasado hoy día, niñas? ¿No están concentradas? ¿Qué? ¿El COVID? No, el COVID no te va a pasar nada, hija. Muy bien. 4 organelos. Listo. A ver, cuarta parte, chicos. Vamos a hablar acerca de los organelos. Muy bien. Y acá vamos a hablar de 2 tipos de organelos. Membranosos, bimembranosos, monomembranosos, etc. A ver, pero primero vamos a definir. ¿Qué es un organelo? Vamos a decir que los organelos, a diferencia de los organoides, ¿qué cosas son? A diferencia de los organoides, ¿qué son? Son supramoléculas, pero ¿con qué? Son supramoléculas con membranas. Entonces, recuerda, hijo, sin membranas, organoide. Con membranas, organelos. También le llaman organelas. También en algunos textos se le llama orgánulos, etcétera. Tiene un montón de nombres, jovencitos. Y primero vamos a hablar de aquellos organelos bimembranosos. El término bi significa 2. O vamos a hablar de aquellos organelos que presentan 2 ¿qué? Aquellos que presentan 2 ¿qué? Aquellos que presentan 2 membranas. Bien, aquellos que tienen 2 membranas, 2 membranas. Y dentro de esto, nosotros primero vamos a hablar de este organelo importantísimo que viene a ser la mitocondria. Sí, vamos a hablar acerca de la mitocondria. Muy bien, a ver acá. ¿Qué función realiza una mitocondria? ¿Recuerdan? Gracias, hija. Muy amable, hijita. ¿Qué función realiza una mitocondria? Una mitocondria, jovencitos, realiza la respiración celular. ¿Ya? Realiza la respiración celular. Y como consecuencia de la respiración celular, ¿qué se produce? La síntesis. ¿La síntesis de qué? De ATP. Sí, se va a llevar a cabo la síntesis de ATP. Pero escucha, la síntesis de ATP, chicos, es consecuencia de la respiración celular. Porque mira, nosotros en la respiración celular le damos una ¿qué? Una glucosa. O sea, C6, H12O6. ¿Más qué? ¿Recuerdas? Más 6 moléculas de oxígeno. Más 6O2. Luego de la reacción bioquímica, se libera, en el mejor de los casos, 38 ¿qué? ATPs. Claro, pero recuerda, el ATP para nosotros, ¿qué representa? El ATP representa energía. ¿Sí? Se van a formar 38 ATPs más ¿qué? Más 6 moléculas de ¿qué, jovencitos? Más 6 moléculas de agua. Más 6 ¿qué, chicos? Más 6 moléculas de oxígeno. Más 6, no, disculpen, lapsus pajares brutus. Más 6, disculpen, aliagas equivocatus. Más 6 CO2 que se van ¿a dónde? Que se van al ambiente. Entonces, a consecuencia de romper la glucosa en las mitocondrias, ¿qué se libera? ATP. Por eso se dice, realiza la respiración celular y la síntesis ¿de qué? La síntesis de ATP. ¿Ve? La mitocondria. Ahora, mira, vamos a dibujar, hijo, una mitocondria.
Vamos a dibujar una mitocondria y quiero que estés muy, muy atento a sus partes. Mira por acá. Listo. Mira, tiene dos membranas. Primero a esta le llamamos que presenta una membrana externa. Pero no solamente tiene una membrana externa, también tiene otra membrana, mira. Se le conoce como una membrana interna. Ahora, mira lo que forma la membrana interna. La membrana interna, jovencitos, forma pliegues. Pliegues hacia el centro del organelo. Pliegues hacia la parte interna. Pliegues hacia la parte interna. A esos pliegues que forman la membrana interna, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como la cresta mitocondrial. ¿Sí? Se le va a llamar la llamada y cresta mitocondrial. Luego, tiene una parte líquida que se le conoce como la matriz mitocondrial. Tiene una parte líquida llamada matriz. Sí. Y también tiene, aparte de esa matriz, unos pequeños orgánulos, que son los más abundantes de la célula, o unos pequeños organoides. ¿Cómo se llaman a esos organoides? Ribosomas. ¿Qué va a haber? Acá tenemos ribosomas, ¿de qué tamaño? 55S, chiquititos. Aparte, ¿qué más posee? Posee una o más moléculas de ADN. ADN circular. Y también, por supuesto, tiene ARN. Claro que sí. Entonces, ¿qué va a tener? Tiene su propio ¿qué? ADN y su propio ARN. Esta es la estructura de una mitocondria. Así que estas mitocondrias, al tener sus propios ribosomas, pueden sintetizar sus propias proteínas. Y también se pueden autoduplicar. Sí, una mitocondria se puede autoduplicar de manera independiente al de la célula. La célula no se está dividiendo, pero las mitocondrias sí, porque tienen su propio ácido nucleico. También muchas mitocondrias, ¿qué pueden almacenar? Pueden almacenar en la matriz mitocondrial, en esta parte líquida, a glucógeno, como material de ¿qué? Como material de reserva. Porque recuerda, ¿qué cosa degradan? Glucosa. Muy bien, entonces, ve la mitocondria. ¿Listo? Listo. Ahora, acá, 2. Aparte de la mitocondria, hija, a ver, revisa si hay alguna pregunta, hija. Aparte de la mitocondria, también tenemos otros, ¿qué? ¿Qué tenemos, chicos? Tenemos otros organelos con dos membranas, que vienen a ser los llamados, ¿qué? Los plastos. Pero recuerda que a estos plastos también se les llama plastos o qué? Plastos o plastidios. Los plastos o plastidios. Y estos, recuerda, hijo, que tienen una característica. Son organelos estrictamente de los viejitos. No, mentira. Son organelos estrictamente vegetales. ¿Ya? ¿Qué organelos? ¿Qué organelos, niños? Vegetales. Sí, son estrictamente vegetales. Y aquí nosotros, por ejemplo, tenemos a los que realizan la fotosíntesis, ¿cómo se llaman? Los que realizan la fotosíntesis, a los cloroplastos.
Claro que sí, y van a realizar el proceso llamado fotosíntesis. Y recuerda que dentro de los cloroplastos se hay un pigmento verde. ¿Cómo se llama ese pigmento verde de la fotosíntesis? Se hallan las clorofilas, que pueden ser A, B, C y D. 4 tipos. Difieren muy poco, pero bueno, esto es para que tengas una pequeña idea. Luego tenemos, escucha, a los que almacenan sustancias. ¿Cómo se llaman a los que almacenan sustancias? Se almacenan los leucoplastos. Sí, los leucoplastos. Y acá nosotros tenemos, por ejemplo, el amiloplasto. ¿Qué almacena un amiloplasto? Almidón. Tenemos, por ejemplo, al oleoplasto. ¿Qué almacena un óleo es lípido, ¿no? Oleoplasto, lípidos. Tenemos a uno que almacena proteínas. Proteíno o proteoplasto. Sí, etcétera, ¿no? Y también tenemos aquellos que le van a dar color al vegetal. Le dan color a frutos, a tallos, ¿sí? Incluso a hojas. Los tromoplastos. Claro que sí, pero recuerda, estos que le dan al vegetal. A ver, chicos pericos, ¿qué cosa le dan? Le dan color. Y tienen pigmentos fotosintéticos, ¿o no? Sí, pero distintos. ¿Distintos a qué? Distintos a las clorofilas. Por ejemplo, hay un pigmento amarillo llamada xantofila. ¿Ves? Hay un pigmento naranja llamado caroteno. Ahora, ¿cómo saco naranja? Allá, mira, vamos a combinar colores. A ver, ahí está, ¿ves? Sí va a ligar, sí sale, mira. Sí, caroteno. Aunque tú lo verás rojo, pero no, es naranjita. Ahora, y te lo compruebo, mira, y hay otros pigmentos rojos llamados licopenos. No sé si se nota, pero acá en la pizarra salió bien. Y hay unos pigmentos morados. ¿Cómo se llaman esos pigmentos morados? La col, por ejemplo, el maíz morado, esa papa, ¿recuerdas? Hay una papa morada, tiene antocianinas. Antocianina. Claro, son pigmentos distintos a las clorofilas. Y entonces, si son pigmentos distintos a las clorofilas, aparte de dar color, también estos, ¿qué pueden realizar? También pueden realizar ese proceso llamado fotosíntesis. Entonces, los plastos o plastidios, organelos vegetales, tenemos 3 tipos en general. Y ahora vamos a hacer un pequeño grafiquito de un cloroplasto. Y yo quiero que compares. ¿Ya? Compara la estructura de este cloroplasto con esta mitocondria. Atento, atento. Mira, primero, membrana externa. 1. Pero ve, no solamente tiene una membrana externa, al igual que la mitocondria, tiene 2. 2, mira, al igual que la mitocondria, tiene 2. Membrana, ya no externa, sino vamos a llamarle como, espera, ya. Membrana, ¿qué membrana? Vamos a llamar como una membrana interna. ¿Ves? Compara, pues. 2 membranas, 2. Ahora, escucha. La membrana interna, ¿qué forma? Qué bonito. La membrana interna forma pliegues. Claro que sí, forma pequeños pliegues. Y a esos pliegues que forma la membrana interna se le llama lamela.
¿Cómo le vas a llamar? Lamela. ¿Y esa lamela a qué sujeta? Sirve de soporte a unos pequeños discos. Sí. A cada uno de esos discos se le llama tilacoide. Mira, hijo, tilacoide. Para que no te confundas, un tilacoide es uno. Pero si yo tengo varios, 1, 2, 3, 4, 5, uno encima de otro. Si yo tengo varios de estos discos, uno encima de otro, ¿cómo se le llama? Se le llama como drana. Entonces, varios tilacoides que me forman, drana. Y compara, mira, si acá había una matriz, ¿acá qué hay? A esta parte líquida se le llama estroma. Y también compara, al igual que la mitocondria, ¿qué cosa tiene? ADN. ¿Y qué más puede tener? ARN. Tiene sus dos ácidos nucleicos. ADN. ¿Y qué más? ARN. Y también va a tener numerosos organoides. También va a tener numerosos organoides llamados ribosomas, pero un poquito más grande que los de las mitocondrias, 70S. Entonces, acabamos de ver dos organelos, la mitocondria y los plastos. Pero recuerda, son organelos con ¿cuántas membranas? 2. Por eso se llaman organelos bimembranosos. Hija, ¿dónde nos vamos? ¿Acá o allá? ¿Dónde es más cómodo para ti? ¿O allá al frente? Ahí al frente, listo. Pasamos para ahí. Me voy con todo, ¿ya? Muy bien, nos movemos por acá. Organelos con ¿cuántas membranas? Entonces, chicos, organelos con, acabamos de ver, organelos con 2 membranas. ¿Y dónde se fue tu compañera, hija? ¿A preparar pizarra? ¿Para quién? Allá. Muy bien. Muy bien. ¿Listo, niños? Entonces, yo qué chismoso, ¿no? Qué chismosazo, ¿sí o no? Continuamos. ¿Hay preguntas, hija? Niños, en casa, pregunten, por favor. Ya. Pregunten, chiquitos. Jovencitos, pregunten. Muy bien. Atentos acá. Organelos, chicos, con una membrana. ¿Sí? Y esto responde la pregunta de hace un rato, ¿no? Que ya dimos solución, pero acá. A los organelos con una membrana, como por ejemplo, ¿qué? Los citosomas, lisosomas, peroxisomas, ¿sí? A esos organelos los forma el aparato de Golgi. Claro, aquellos que tienen una membrana. Por ejemplo, mira. Uy, qué daño. ¿Con quién me estaré juntando? ¿Con quién? Espera, por acá tengo mi papelito. No, un pedacito nomás, hija. Acá está, gracias. Me equivoqué. Sí es con una membrana, pero me comí una letra. Muy bien. Ya, atentos acá. Organelos con una membrana. Ya. Organelos con una membrana. Y dentro de estos vamos a hablar de unos organelos, sí, conocidos como los citosomas. Y por su pequeño tamaño también fueron llamados como antiguamente se les llamó por su pequeño tamaño como los microcuerpos. Por pequeñitos se les llamó los microcuerpos. ¿Qué son?
Vamos a decir que en este caso, jovencitos, vamos a decir que son bolsas. Sí, son bolsas membranosas, claro que sí, o sea, son bolsas formadas por membranas que contienen, en todos los casos, ¿qué guardan? En todos los casos son bolsas membranosas que contienen ¿qué? Que contienen enzimas. Sí, son bolsitas membranosas que contienen enzimas. Y por ejemplo, el aparato de Golgi formaba a los más importantes, los lisosomas. Son monomembranosos porque tienen una sola membrana. Y estos lisosomas realizan las siguientes funciones. Por ejemplo, es el estómago de la célula. O sea, ¿qué realiza? La digestión. También realiza la autólisis. Auto, uno mismo, lisis, destrucción. ¿Qué pasa si los lisosomas se revientan en el citoplasma de la célula? ¿Qué pasaría? Si se revientan en el citoplasma de la célula, destruyen el citoesqueleto. Y al romper el citoesqueleto, destruyen el citoesqueleto, la célula se autodestruye. También, si hay una mitocondria, digamos, ya que necesite ser degradada, solo degradan a la mitocondria. Se le llama la autofagia. Autofagia. O sea, solo van a degradar a la mitocondria. También, por ejemplo, podemos hablar cuando un glóbulo blanco se traga una bacteria, se le llama heterofagia, etcétera. ¿Quién? Los lisosomas. Segundo, tenemos otritos, mira. Estos tienen su calata dentro. ¿Cómo se llaman los que tienen su calata dentro? Los peroxisomas. ¿Por qué? Porque los peroxisomas, ¿a qué degradan? Degradan al H2O2. Peróxido de hidrógeno, ¿en qué? Degradan al peróxido de hidrógeno en agua más oxígeno. ¿Por qué? Porque tienen unas enzimas que van a partir al peróxido de hidrógeno. Sí, en agua más oxígeno. Enzimas llamadas peroxidasas o catalasas. También se les llama peroxidasas. ¿Sí? Y luego, estos peroxisomas en algunas células vegetales forman a los glioxisomas. Forman, ¿quién? ¿Quién forma a los glioxisomas? Los peroxisomas forman a los glioxisomas. Y estos se encargan de ¿qué? Recuerda, estos transforman lípidos, pero ¿qué tipo de lípidos? Transforman, jovencitos, ácidos grasos en glúcidos. Transforman ácidos grasos en glúcidos. Pero esto se halla básicamente ¿en quién? Se halla básicamente en las semillas. Y transforman ácidos grasos en glúcidos. Y se hallan en las semillas. A ver acá. Dice una pregunta. Los tromoplastos que sintetizan la clorofila reciben el nombre de Emerson Alfaro. A ver, hijo, ¿puedes reformular tu pregunta? Ya, tu pregunta dice que los tromoplastos que sintetizan la clorofila reciben el nombre de. Hijo, mira, ya, la clorofila no se halla en tromoplastos, se halla en los cloroplastos. O sea, los cloroplastos de color verde tienen clorofila. Los tromoplastos tienen pigmentos distintos a la clorofila. Por ejemplo, xantofila amarillo, licopeno rojo, los carotenos naranjas, azules, ya, etcétera. ¿Ya? No hay, o sea, solo hay clorofila en los tromoplastos. Bien, jovencitos, recuerda eso, ¿bien? Continuamos. Si tienen más preguntas, por favor, pregunten, chicos.
Muy bien, entonces, ¿quién forman los glioxisomas? Los peroxisomas. Muy bien, continuamos. Luego tenemos un organelo típicamente vegetal. ¿Cómo se llama a ese organelo típicamente vegetal? Se le conoce como ¿qué? Como las o la vacuola. Pondremos vacuolas. Pero eso no significa que no haya en la célula animal. Algunas células animales sí tienen las vacuolas. Pero recuerda que las vacuolas, ¿qué realizan? Son muy importantes, porque hay distintos tipos de vacuolas. Pero la mayoría realiza el almacén, principalmente almacén de agua, almacén de pigmentos, como por ejemplo en los pétalos. En los pétalos de las flores hay pigmentos hidrosolubles que se disuelven en agua. Sí. Por ejemplo, también pueden almacenar, ¿qué cosa, chicos? Se puede almacenar desechos. Claro, desechos del metabolismo. En algunas células adiposas, por ejemplo, se puede almacenar grasas en los adipocitos. En algunas otras células pueden almacenar sales, etcétera. También hay distintos tipos de vacuolas. Vacuolas digestivas, donde se realiza la digestión. Vacuolas pulsantes, hay un montón, jovencitos. Etcétera. Atento acá. Mira acá. Vamos a ver lo siguiente. En la célula vegetal, ya escucha, hijo, en la célula vegetal y en la célula animal, las vacuolas se diferencian por algunas pequeñas cositas. Por ejemplo, en la célula vegetal, las vacuolas son grandes y abundantes. Se puede contar hasta unas 5 o 6 grandes vacuolas. Abundantes. En cambio, en la célula animal, a excepción de los adipocitos que tienen una gran vacuola, son pequeñas y pocas. Y en algunos casos, más que pocas, no hay. No tienen vacuolas. Pero vamos a dibujar una vacuola y explicarte un par de cositas por acá. Atento acá, veamos. Vamos a hacer un pequeño dibujito acá para hablar de una vacuoleta. A ver, dime, léela, hija. En los eritroblastos, precursores de los glóbulos rojos, las proteínas destinadas a formar hemoglobina se sintetiza en... Ya. Cualquier proteína de secreción, cualquier proteína de secreción que va a salir de la célula, se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso y el sistema de endomembranas. La hemoglobina sería una de esas proteínas. Se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso. En cambio, las proteínas que van a formar parte ¿de qué? De la propia célula, se sintetizan en los ribosomas citoplasmáticos. Y otra pregunta. Dime, hija. ¿Cuál es el ciclo de Krebs y el ciclo de Calvin? El ciclo de Krebs y el ciclo de Calvin. Mira, hija, el ciclo de Krebs se realiza dentro de la mitocondria, se realiza dentro de la mitocondria con la finalidad de ¿qué? De obtener adenosín trifosfato. En cambio, el ciclo de Calvin se realiza en la fase oscura de la fotosíntesis y ambos son dos procesos metabólicos. Entonces, eso se verá de acá a 2 semanas porque corresponden a la semana 7 y a la semana 8 del prospecto. El ciclo de Krebs en la respiración celular y el ciclo de Calvin en la fotosíntesis. ¿Cuál es la propiedad principal del coloide citoplasmático? Eso es el que está acá al frente. ¿Recuerdas que hace un ratito hablamos de la tixoplastía o tixotropía?
que era la propiedad de cambiar de la matriz de citosol a citogel y de citogel a citosol. A eso se llama la tixoplastía o tixopractía. Ahí está, hija, ¿recuerdas cuando hablamos de citoesqueleto? Ahí lo habíamos nombrado. Eso, o hijo, no sé cuál será. Eso responde tu pregunta. A ver, vamos a continuar un ratito. Listo, ven, ya terminé de dibujar. Miren acá. A esta cubierta, ¿recuerdas cómo le llamábamos? Pared celular. A la membrana que estaba debajito, ¿cómo le llamábamos? Membrana celular. Si esto es el núcleo, ¿esto a qué corresponde? Corresponde al citoplasma. Muchas veces, escucha acá, en una célula vegetal, la vacuola es tan grande que desplaza al núcleo a un extremo. Y cuando la vacuola se llena de agua, esta vacuola, ¿no? Cuando esta vacuola se llena de agua, la célula se hincha y adquiere tonicidad. Adquiere tonicidad. Como por ejemplo, agarras unas hojas de lechuga, las remojas en un tazón con agua, el agua entra, la célula se hincha, la célula adquiere tonicidad. Por eso a la membrana de la vacuola se le llama como tonoplasto. A la membrana de la vacuola se le llama tonoplasto. Muy bien, las vacuolas. Y hay células animales que también tienen vacuolas. Por ejemplo, esta, mira. A esta célula le vamos a llamar como un adipocito. ¿Y qué es un adipocito? Es una célula del tejido adiposo. Y este adipocito puede tener una gran vacuola. Una gran vacuola llena de ¿qué? ¿Llena de qué, jovencitos? Llena de grasa. Eso sería el núcleo. Muy bien, ¿qué acabamos de ver hasta ahora? El citoplasma. Sí, acabamos de ver el citoplasma. Ahora vamos a hablar, ¿qué cosa, jovencitos? Vamos a hablar la cuarta parte y la más importante, que viene a ser, ¿qué cosa? El núcleo. Hijita, vamos para el costado. Muy bien, la cuarta parte y última, el núcleo, ¿no? Muy bien, sí, tenemos 20 minutos, hay tiempo más que suficiente. Así es biología, siempre nos falta tiempo. Más bien, jovencitos, si desean algún tema en especial, la siguiente semana me avisan y yo preparo. Aunque yo preferiría seguir con el prospecto en orden, pero si hay algún tema, me avisas y podemos preparar esa partecita. Muy bien, la cuarta parte, la parte más importante, se le conoce como ¿qué? Se le conoce como ¿qué? Se le conoce como el núcleo. Muy bien. A ver, primero un poquito de información, ¿ya? Ya sé que lo sabes, pero siempre es bueno. A ver, acá. ¿Descubierto por quién? ¿Recuerdas? ¿Por quién fue descubierto? Descubierto por un señor, ¿recuerdas la clase de la semana anterior? Llamado Robert Brown. En 1900 estoy poniendo acá yo. ¿En qué año, jovencito? El año de 1831. Estudiando, ¿qué cosa? Células vegetales, ¿o no? Estudiando células de orquídeas. Claro que sí, estudiando células de orquídeas. Ahora, ¿por qué se llama núcleo? Se llama un núcleo por su ubicación. Sí, tiene una ubicación central. Ubicación central. Porque se ubica al centro de la célula, se le llama núcleo. Muy bien. Allá, ya los impreso como tal, te lo envié, ¿no? Así ahorras páginas. Sí, porque si lo imprimen por página, no.
Ahora, ¿qué forma tiene? ¿Recuerdan? ¿Qué forma tiene? Tiene forma esférica. Tiene una forma esférica o también oval. ¿Y por qué es importante? Porque este es el cabecilla. ¿Qué controla? Controla las actividades. Claro que sí, controla todas las actividades celulares. ¿Y a quién guarda Comoro? ¿A quién guarda? Guarda al ADN. Claro que sí, controlas todas las actividades celulares y guarda al ADN. A ver, vamos a hacer un dibujito. Con un dibujito se entiende mejor y más fácil. Mira por acá. Y rapidito, no toma mucho tiempo. ¿Listos? Ya. Muy bien. ¿Listos, chicos? ¿Listos? A ver, hemos trabajado parejito. Parejito, parejito, parejito las 2 horas, ¿no, hija? Sin descanso. Así es, así es, así es, así es. A nosotros nos interesa tu ingreso. Sí, 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 sí. Y los chistes para después. ¿Ah? Después del ingreso. Muy bien. A ver acá. Listo. Vamos a dibujar. Vamos a ver qué tal está el pulso. Uy, qué mal. Ya no importa. Ah, y ni que fuera perfecto el núcleo, ¿no? Ya, a ver. Uy, uy, escucho botellas, escucho botellas. Ya, vean acá. Mira, esto es un núcleo a grandes rasgos, ¿no? No es tan estético, pero es más didáctico que estético. Listo, ahí nomás. Ya, bien. Ahora, por acácito, podemos poner así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera. A ver acá. ¿Listo? Listo. ¿Te parecerá raro? No, no es raro. Mira, acá, jovencitos, ¿qué tenemos? Tenemos una célula. A esta parte central se le llama núcleo. Es el núcleo de la célula. A ese núcleo le hemos hecho zoom. Lo hemos ampliado. Mira ahí, zoom. Atento acá. Tienes 2 membranas. La primera es una membrana externa. La segunda es una membrana interna. Date cuenta, mira, tiene 2 membranas, externa e interna. Donde las 2 membranas se juntan, me forman la membrana nuclear o carioteca. También se abrevia como MN, membrana nuclear, y es la parte 1. Entonces, ¿por qué está formada la carioteca? La carioteca está formada por ¿cuántas membranas? 2. 2 membranas, jovencitos, externa e interna. Ahora, donde las 2 membranas, externa e interna, que forman la carioteca, se unen, se forma lo que se conoce como un poro. El poro nuclear. A ese poro
también se le llama anuli, poro nuclear o anuli. Y recuerda, ¿por qué es importante? Porque este poro que tiene la carioteca permite que el núcleo se ponga en contacto con el citoplasma. Todo aquello que rodea el núcleo es el citoplasma. Por ejemplo, ¿recuerdan? Hace un ratito lo vimos. ¿Quién salía del núcleo? El ARN mensajero. ¿A dónde se iba? Al retículo rugoso, a los ribosomas, llevando las instrucciones para sintetizar una proteína. Muy bien. Luego, escucha. La parte externa de la carioteca, o sea, la membrana externa, tiene ribosomas adheridos. Tiene ribosomas que le dan el aspecto rugoso. Entonces, la primera parte es esta envoltura, llamada la carioteca, formada por dos membranas. La segunda parte, vean por acá, es esta parte líquida. Normalmente se le llama núcleo y por ser líquida, nucleoplasma. También se le llama carioplasma o también se le llama cariolinfa. Sí, es la segunda parte. Y escucha, es esta parte, mira. Esta parte líquida. Toda esa parte líquida que está ahí. ¿Ya? Y formada por un 85% de agua. Y recuerda que aquí se realiza el metabolismo nuclear. ¿En qué consiste? El ADN se puede autoduplicar. Puede formar otro ADN. Y ese ADN, ¿qué más puede formar? ARN. Recuerda, a la duplicación del ADN, ¿cómo le llamábamos? Se le llamaba como la replicación del ADN. Y cuando la información del ADN pasaba a ser un ARN, se le llamaba la transcripción. ¿Bien? ¿Sí? Todo eso ocurre acá, en esta parte líquida. Luego, la tercera parte. Flotando en esta parte líquida, se halla un filamento. Se halla un filamento llamado ¿qué? Cromatina. ¿Sí? Sí, un filamento. Pero recuerda que esta cromatina estaba formada por, primero mira, ¿quién tenía doble cadena? Estaba formada por adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. ¿Quién? El ácido desoxirribonucleico. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos al ADN. Pero el ADN tiene como soporte a unas proteínas llamadas histonas. Y estas histonas, ¿recuerdas? Pueden ser la histona H1, la H2A, la H2B, la H3 y la H4. Hay todos esos tipos de histona. ¿Sí? Y recuerda que este ADN que se enrolla en la histona puede formar al nucleosoma, que es la unidad estructural de la cromatina. Y este nucleosoma está formado por ADN más 8 histonas. Y luego, cuando esta cromatina se condensa, se enrolla y aparecen estos amiguitos. Se enrolla, se condensa, se espirala, ¿sí? Se compacta. ¿Sí? Proceso llamado, ¿recuerdas o no? Proceso llamado condensación. Y forma y aparece este señor llamado que aparece un cromosoma. Pero escucha, los cromosomas solo se observan cuando la célula está en división celular. Solo cuando la célula se está dividiendo. Entonces, la tercera parte viene a ser la cromatina. Y la cuarta parte, gracias hijita, muy amable,
Y la cuarta parte viene a ser el nucleolo. Esta tacita me gusta como para mí. El nucleolo o los nucleolos. Porque algunas células tienen un nucleolo y otras tienen más. ¿Qué células tendrán más de un nucleolo? Aquellas células que necesitan sintetizar más proteínas. Aquellas células con necesidad de sintetizar más proteínas tienen más de un nucleolo. Y recuerda que este nucleolo está formado por ARN ribosomal más proteínas. ¿Y cuál es la función? Que este nucleolo realiza la síntesis de unidades ribosomales. ¿Recuerdas cuántas unidades tenía el ribosoma? ¿Recuerdas? Tenía dos, ¿no? La unidad mayor y la unidad menor. ¿Quién sintetiza estas unidades? ¿La mayor o la menor? Lo sintetiza el nucleolo. Entonces, si tú destruyes el nucleolo de una célula, no se sintetizan ribosomas. Si no se sintetizan ribosomas, no se van a sintetizar proteínas. Muy bien chicos, muy bien. Hasta aquí. A ver, sí, justamente estoy chapando el teléfono para responder a las preguntitas. ¿Bien? Ya. ¿Cuál es el ciclo de Krebs? Ya respondemos eso. Ya. ¿Y en qué células ocurren? Bueno, en las células eucariotas, ¿no? A ver, dice Marjorie, en los protozoarios, ¿dónde se encuentra el ADN? Hija, los protozoos son células que tienen núcleo. Son células eucariotas. Los protozoarios, los hongos, etcétera, se hallan dentro del núcleo, el ADN. En cambio, en las bacterias, el ADN se halla mezclado con el citoplasma. Muy bien. Ahí, jovencita, en los protozoarios, ahí. No hay más. Sí. En la otra. A ver, en la otra. Muy bien. Ahora niños, ahora. La membrana nuclear. A ver, allá. Dice acá, la membrana nuclear eucarioteca se forma a partir de, cuando la célula se divide, hijita, forma dos núcleos, ¿verdad? La membrana nuclear se vuelve a formar a partir de las endomembranas, del aparato de Golgi y del retículo. Aparato de Golgi y retículo, pero especialmente, más importante, se vuelve a formar a partir del retículo endoplasmático. De ahí se forma la membrana nuclear. Muy bien, vamos a dar claves. Atentos chicos, porque como ustedes saben, yo me tengo que ir rapidito. Yo lo tengo ya, hija. Tú anótalo las claves. O si quieres te dejo esto claveado al final para tu archivo. Ya, profesor, por favor. ¿Ya? Te lo dejo al final, ¿bien? Listo. Atentos en casa, jovencitos. Ahí nomás. Atentos, vamos a clavear. 5 para las 6. Nosotros empezamos puntualito, terminamos puntualito. Eso me enseñó mi papá desde chiquito. Ya. 1, conejo. 2, enano. 3, dedo. 4, dedo. 5, beso. 6, enano. 7, amigo. 8, dedo. 9, amigo. 10, beso. Ya, ahora, los paréntesis que están ahí abajito en orden, ¿ya? Atento, por favor. Los números que vienen son así. 5, mosca, 3, Así es, maestro. Ahora, 1, 2,
4, 6, 9, 8, 7, 10. Siguiente. 12. Conejo. 13. 13. Enano. 14. Dedo. 15. Conejo. 16. Conejo. 17. Enano. 18. Beso. 19. Enano. 20. Conejo. 21. Beso. 22. Amigo. 23. Enano. 24. Dedo. 25. Conejo. 26. Conejo. 27. Conejo. 28. Enano. 29. Enano. 30. Amigo. 31. Conejo. 32. Amigo. 33. Beso. 34. Conejo. 35. Dedo. 36. Conejo. 37. Amigo. 38. Amigo. 39. Coneja. 40. Dedo. 41. Beso. 42. Amigo. 43. Coneja. 44. Beso. 45. Coneja. 46. Amigo. 47. Coneja. Y 48. Coneja. Muy bien, chiquitos, nos vemos. Tengo clase en otro lado, tengo que volar. Me voy rapidito. Cuídate mucho. Nos vemos la siguiente sesión. Y si desean algún tema en especial, le comunican acá a las señoritas. Ellas me avisan y yo preparo para la siguiente clase. Muy bien, chiquitos, cuídense mucho. Chao. Nos vemos. Cuídate. Toma, hija. Si desean algún tema.